El LED rojo no parpadeó, se quedó fijo, burlón, como si supiera que en ese minuto todo lo que creía controlar se iba a deshacer frente a 20 pares de ojos que esperaban divertidos la caída de alguien más. La tarjeta se tragó la puerta de la sala de juntas como si la empresa fuera un animal con dentadura impecable y yo, un hueso que no encajaba en su dieta. Walter Brandt sonrió como siempre, esa sonrisa de ejecutivo que hace ejercicio 3 veces por semana y evite preguntas incómodas, y dijo, con la cortesía de alguien que está acostumbrado a dar sentencias, «Tus servicios ya no son necesarios». Un aplauso educado, nadie se levantó. Murphy me acompañó hasta la salida con la delicadeza de un portero que sabe que el espectáculo debe continuar. Me quitaron el ordenador, el teléfono y la tarjeta de acceso en una coreografía que parecía pensada para la nota de prensa. Manos firmes, caras neutras, un silencio que olía a cuero caro y a purificador de aire. Me pidieron recoger mis cosas y marcharme. Hice lo que me pidieron y al final del pasillo, con las luces frías de oficina proyectando mi sombra larga sobre el linóleo, alguien se permitió el lujo de una última broma. No te lo tomes personal. Lo tomé, lo anoté. Respiré. No era la primera ni la peor humillación que había sufrido allí. La diferencia era que ésta venía acompañada de confiscación de pruebas y una ventaja pública, el castigo escenificado. Y eso, si supiera jugarlo, podía ser útil. Si te atraen historias de oficinas que parecen películas y quieres saber cómo se construye una caída desde adentro, quédate conmigo. Suscríbete para no perder la continuación. La historia no empieza en ese pasillo ni termina con la tarjeta que se niega. Empieza meses, años, diría, antes, en una sala con hielo tallado en forma de avión y copas que no se vaciaban nunca. Fue en una gala de contratistas donde escuché a Brandt reírse de algo que no era anecdótico. ¿Era una confesión? No una confesión dramática, con lágrimas y juramentos, una confusión trivial, dicha entre bocados de canapés y acompañada por esa impunidad que solo los que se creen intocables tienen. Habló de ajustes en facturas, de proveedores que simplemente aparecían cuando era necesario, de comisiones que se distribuían como si fueran cambios de asiento en un avión corporativo. Yo tenía una grabadora encubierta porque soy, oficialmente, oficial de cumplimiento. Extraoficialmente, y aquí no lo digo para presumir ni para pedir perdón, trabajaba como activo para una unidad federal bajo la etiqueta A7329. No fue una doble vida romántica, fue una responsabilidad que me enseñó a ver los gestos antes de las palabras, a guardar silencio cuando los demás celebraban, a pensar en meses y no en tramos de bonus trimestrales. Después de esa gala, guardé el audio en un lugar seguro, no en la nube que la compañía creía controlar, sino en una versión espejo que yo supervisaba. No porque me gustara la clandestinidad, sino porque sabía lo que pasaría si Brandt descubría lo que sabía. No me despediría con una sonrisa, me aplastaría. Aún así, sostuve el archivo como quien sostiene una caja con fósforos en una sala llena de gasolina. Lo único que me importaba era tener pruebas que fueran incontestables. Esa noche en la gala no fue un chispazo, fue una semilla. Con el tiempo, mientras mi trabajo oficial era revisar políticas y auditorías internas, construí algo que no figura en ningún manual de recursos humanos, un mapa de pequeñas irregularidades, coincidencias que separadas parecían ruido, pero juntas delineaban un patrón. Proveedores que solo aparecían cuando Brandt necesitaba flexibilidad, contratos que se rotaban entre empresas pantalla con nombres de fantasía y cláusulas que nadie leyó con atención, porque el lenguaje legal es aburrido y la arrogancia es una lente que hace borrosos los detalles molestos. Entre esos papeles había una cláusula pequeña que, en mi mundo, era un interruptor. Una disposición de redundancia externa que obligaba a conservar copias bajo condiciones específicas. No voy a transcribirla ni a enseñarte su texto, no es útil aquí. Lo que importa es su efecto narrativo. Una vez activada por la aprobación de Brandt, algo que él hacía sin leer, con el mismo desdén con el que alguien firma tarjetas en un restaurante,
Esa cláusula garantizaba que ciertos documentos fueran copiados fuera del ciclo cerrado de la empresa. En términos simples, la aprobación que él firmó, distraído y orgulloso, creó una ruta de salida para pruebas que ahora no podían borrarse con facilidad. No fue un acto heroico ni espontáneo, fue paciencia. Construí un proveedor falso, le puse un nombre lo bastante anodino para que mi cerebro, que odia lo espectacular, no se riera. Vivian, y lo presenté en listas y cruces de documentos como si fuera otro actor más. Cuando Brandt lo aprobó en una hoja que nadie volvió a mirar, se activó la redundancia. La empresa, en su arquitectura burocrática, aceptó un nuevo nodo que, por obligación contractual, debía retener ciertas piezas de información. Ese era el cerrojo que yo necesitaba. Regresé a mi apartamento esa noche de despido con la sensación de haber salido de una película que se había detenido en un mal corte. La puerta cerró, clic, silencio, y allí estaba mi casa, minimalista hasta lo clínico, una esquinita de ciudad disfrazada de refugio. Superficialmente, parecía la vivienda de alguien que prioriza la limpieza sobre la pasión. Esa era la pantalla. Detrás de una estantería móvil tenía un cuarto que no figuraba en el inventario de mi vida social, un archivo con carpetas encuadernadas, un pequeño rack con un servidor redundante y cajas rotuladas en tinta negra. Lo llamo mi cuarto estéril porque en él no hay fotos, no hay plantas, no hay ruido humano, solo evidencia. Abrí una carpeta y el sonido seco del papel me devolvió al pasado. Allí estaban las actas, las facturas con números que no cerraban, correos con frases cortas que parecían inofensivas hasta que uno las ponía en fila. Tenía copias físicas porque sabía que lo digital se puede manipular. Físicas porque cuestan más trabajo de destruir. Tenía metadatos documentados, fechas cruzadas y una cadena de aprobaciones que, si alguien la seguía con atención, mostraba una dirección. Mi archivo no era un manifiesto, era un mapa de cómo un sistema entero podía corromperse, empezando por pequeños atajos. No quiero que suene grandioso, no soy una Robin Hood ni una justiciera con capa. Soy alguien que durante años vio cómo la contabilidad se usaba como alfombra para ocultar suciedad y entendió que la única forma de levantar esa alfombra era desde abajo. Pero también sé que empujar una losa de ese tamaño tiene costos. Empleados que no sabían nada pueden perder su empleo, contratos legítimos pueden paralizarse. La justicia administrativa no es una obra de teatro con espectadores felices. Es un proceso que deja a la gente en la misma sala, mirando escombros. Después de que me echaran, no fui directa a la fiscalía ni a colgar la placa en una plaza pública. Hice algo menos cinematográfico y, para mí, más efectivo. Me senté a esperar el momento en que el tablero de la empresa mostrara señales de pánico. Si hay algo que la soberbia ejecutiva no puede soportar, es perder control. Yo sabía inducir una percepción de pérdida sin inventar hechos, mover una ficha, mostrar una huella, provocar una duda. No era violento, era estrategia. Con Vivian en el tablero, la próxima pieza fue dejar migas de pan que alguien con prisa no pudiera resistir barrer. No te voy a explicar cómo, porque no es mi intención convertir esto en un manual. Solo diré que no hace falta ser un hacker ni un mago de las redes para dejar señales. A veces basta con actividad inusual en un archivo, una llamada mal dirigida, un sobre que llega al sitio correcto con el nombre correcto. Las grandes organizaciones suelen reaccionar con prisa y la prisa produce errores. A las 48 horas del despido, el chico de IT al que habían contratado de urgencia, el que en los pasillos llamaban con cierto paternalismo el Crypto King porque sus camisetas venían con logos extraños, cometió el error clásico. Intentó borrar cabos visibles sin entender la cadena que alimentaba la sospecha. Murphy lo miró con la furia de quien prefiere que los problemas se oculten bajo una alfombra nueva. Brandt, mientras tanto, empezó a hablar menos y ordenar más. Esa es la señal que quería. Los patrones de comando cambiando, teléfonos que dejaban de ser alegres instrumentos de mando y se convertían en instrumentos de pánico. Mientras ellos actuaban mal, yo actuaba con la calma de quien sabe cuándo debe acelerar y cuándo debe permanecer invisible. Preparé un sobre físico, una copia pulcra de la página clave, un anexo con las fechas y una nota con la dirección de cumplimiento del cliente más importante de la compañía, Raton.
No lo envié a la prensa sensacionalista ni a las redes donde todo se enciende y se apaga. Lo mandé a quien tenía la posibilidad de hacer algo que verdaderamente doliera, suspender pagos. Porque la debilidad más rápida de una empresa que depende de flujo es que lo obliguen a quedarse quieta. Antes de enviar el sobre, me aseguré de que hubiera una ruta comprobable desde Vidian hasta los archivos que yo poseía. No lo detallé ni lo demostré públicamente. Lo guardé como una nota para el expediente. Luego, metí el sobre en un buzón con el ruido seco del papel y me fui. En la casa, encendí la luz sobre el servidor, miré la pantalla sin tocar nada y esperé. A veces la paciencia es la arma que más duele porque no hace ruido. Un blog de nicho, uno de esos sitios que no viven de titulares sensacionalistas, sino de piezas breves y precisas sobre irregularidades corporativas, publicó un texto escueto. Razon recibe documentos que podrían afectar a proveedor clave. No había imágenes ni gritos, solo una línea que dejó suficiente sombra para que la gente se preguntara, y la bola rodó. Las primeras señales fueron administrativas, llamadas internas con voz bajo control, la contabilidad señalando conciliaciones, un par de ejecutivos que empezaron a confundir el horario y a reunirse más cerca de la cafetería para aparentar normalidad. Luego vinieron las más peligrosas. Razon pidió información complementaria. Los pagos se revisaron. No dije congelaron, porque en el lenguaje corporativo, las palabras son pulseras que atan reacciones. Aún así, en términos prácticos, la caja de la compañía empezó a perder calor. Eso no era el final, claro, era el inicio del terremoto que pronostiqué durante años. Mientras la presión crecía, Brandt trató de contener el daño con la misma táctica que había usado toda su vida, minimizar. Pero minimizar frente a una empresa cliente con protocolos y con dudas no funciona igual que bajo el calor de una sala llena de aduladores. Razon, con la serenidad de quien no tiene nada que perder en mostrar prudencia pública, empezó a pedir auditorías, verificaciones, confirmaciones. Cada una de esas solicitudes es, para una empresa con algo que esconder, como una lupa que dirige luz a rincones donde la mugre se había acumulado. En los siguientes días vi cosas que me costó ver. Operadores a quien respetaba y que jamás supieron del esquema. Empleados de contabilidad que hablaban en voz baja y miraban sus correos con ojos de quien aprende sobre traición en tiempo real. Sentí culpa por ellos, por los que no habían participado, y por un instante pensé en desaparecer, dejar que el proceso siguiera sin mi intervención directa. Pero entendí que si yo me apartaba, la compañía no colapsaría por justicia, colapsaría por decisiones indebidas y tal vez por más daños colaterales que nadie podía prever. Vi también decisiones imprudentes, servidores apagados sin procedimiento, una torre de cajas con discos extraíbles que alguien trató de llevarse a escondidas, Crypto King con los ojos rojos, sudando como si hubiera corrido una maratón. Todo eso alimentó la narrativa que yo había puesto en marcha, la apariencia de que alguien dentro estaba tratando de ocultar huellas. Y en medio de ese desconcierto, decidí moverme, no para salvar al mundo, no para convertirme en heroína, para asegurar que la evidencia que no podría ser borrada llegara a manos que la valoraran. No todo tiene que pasar por la vía más espectacular. A veces es suficiente con que la evidencia exista en más de un lugar y en manos de alguien dispuesto a usarla con responsabilidad. Mientras observaba el tablero de la empresa desde la distancia, gracias a contactos que todavía me enviaban señales en forma de notas y capturas, pensé en la ironía. Me habían humillado en público, me habían echado con esa cortesía que se practica en las juntas, y esa misma humillación me dio la libertad que necesitaba para actuar sin que me descubrieran en el acto. La humillación, por lo visto, tiene usos inesperados. Entonces recibí una llamada corta de Susan, que seguía dentro del sistema de la empresa, aunque su cargo era administrativo. ¿Vieron el blog?, dijo con la voz de quien trata de sonar fuerte pero no lo logra. Razon quiere todo en 24 horas. Talento y miedo hacen una combinación peligrosa. Mantente en silencio, fue lo que dije, y haciendo pesar cada palabra, le prometí que cuidaría de sus pasos.
Susan no sabía que yo tenía algo que podía protegerla, no del todo, pero sí lo suficiente para que su miedo no se convirtiera en pánico. En el café de la esquina, bajo una lluvia fina que perforaba la noche como una aguja fría, me encontré con Linda Brandt, la asistente que, durante años, había manejado agendas y deslizado notas a los ejecutivos. Había en su rostro la expresión de alguien que había visto mucho pero no todo. Estaba cansada y dijo sin demasiadas vueltas, «Walter está nervioso». Pidió ver todos los contratos del último año. El gesto de Linda no era heroico, era humano. Quería estar a salvo. Le prometí lo que podía, que si cooperaba, nadie la arrastraría más lejos de donde ya estaba. No hice promesas imposibles, hice cálculos. La tensión se volvió material. En los cuartos de la empresa, la luz era más blanca, los altavoces menos discretos. Los pasillos ya no tenían el rumor ligero de conversaciones, estaban llenos de voces que buscaban testigos. Murphy, cuya función era mantener el orden por encima de la justicia, empezó a moverse con la brusquedad de quien se siente atacado. Me enteré de una escena donde empujó a un joven analista fuera de una sala de servidores porque no tenía autorización y luego le gritó por usar su teléfono. Eso me dolió. No porque me importara el analista personalmente, aunque lo hice, sino porque la estrategia de la empresa para contener la narrativa incluía la violencia sutil, la intimidación. Desde mi cuarto estéril miré la ciudad por una ventana que no se destaca en un skyline de cristales. La lluvia dibujaba líneas sobre el vidrio y por primera vez desde la gala sentí una mezcla de ansiedad y expectativa. Había prendido la mecha y ahora el resto estaba en manos de terceros. Ratton, su equipo de cumplimiento, los periodistas de nicho que difundían atisbos en lugar de clavos y, en la sombra de todo, la oficina federal que, si todo encajaba, podría tomar interés. Tenía la credencial. La placa que decía que no era una ciudadana cualquiera. Una placa no abre todas las cerraduras, pero sí abre puertas que pueden activar procesos. No la llevaba para ostentar. La llevaba para cuando fuera necesario que mi existencia legal se interpusiera entre un sistema y la verdad. No voy a fingir que no pensé en volver a la oficina como un desafío personal. Pensé en hacerlo 2 veces antes de tomar la decisión. Pensé en Brandt, con esa sonrisa que había visto tantas veces, en Murphy esperando para ejercer su autoridad, en la posibilidad de enfrentar todo eso y mostrar la placa no como una amenaza, sino como una constatación. No se trata de mi orgullo, se trata de lo que está guardado aquí. La placa tenía una función concreta. Testimoniar que yo no estaba sola en mi preocupación y, en términos prácticos, que ciertos procedimientos federales podían activarse si las pruebas lo ameritaban. No quería un arresto público innecesario en el hall de entrada. Quería evidencias fuera del alcance de manipulación, pero también entendía que la mera presencia de una credencial federal podría cambiar la dinámica de la empresa y acelerar procesos que, dejando que calmaran solo con abogados internos, se alargarían hasta el olvido. Con la placa en un bolsillo y el sobre que había enviado camino a Ratton todavía reciente, volví a mirar mis archivos, comprobé que las copias físicas estaban a buen resguardo y llamé a un amigo fuera del sistema, alguien en el que podía confiar para vigilar líneas de comunicación sin intervenir. La noche antes de regresar a la empresa, me durmió con la sensación de que algo grande estaba por ocurrir. No sueño con gloria, sueño con detalles. La humedad en mis zapatos al cruzar el vestíbulo, el sonido del tacón de Brandt acercándose, el zumbido del sistema de aire acondicionado que siempre parece juzgarte. Me preparé para una ceremonia pequeña de confrontación. No busqué cámaras, busqué el instante en que la placa llamaría la atención no por su brillo, sino por su poder administrativo. Amaneció gris. El tráfico estaba más lento de lo normal, como si la ciudad también se tomara un respiro. Mientras me acercaba al edificio, vi que un escolta privado, idéntico a tantos que patrullan la vida corporativa, miraba algo en su tablet con ceño. Alguien por dentro había pedido que se revisaran accesos. Era señal de que las piezas que había movido estaban teniendo efecto. No exagero al decir que cada paso mío en dirección a la puerta tenía el peso de una posibilidad. Desencadenar una investigación formal, obligar a Brandt a explicar su conducta o, en el peor de los escenarios, hacer que la maquinaria corporativa intentara triturarme por exposición.
Entré. No busqué confrontación inmediata. Dejé que el ruido de la recepción me envolviera. Gente con maletines, gente con nombres en placas que no conocía. La vida cotidiana de una compañía que, al menos para algunos, seguiría igual por mucho tiempo. Me dirigí a la recepción con la placa en el bolsillo, no en la mano. No necesito mostrar poder, solo recordarlo. Murphy apareció con la misma cadencia de siempre, esa mezcla de autoridad y resentimiento. Me miró como quien mira un problema que le han encargado resolver y que preferiría dejar en un cajón. Hubo preguntas, vocales, cortas, de trámite. ¿A qué viene?, me preguntó. Le respondí con la precisión que he aprendido a usar. A verificar que la evidencia que envié a Ratton llegó intacta. Eso bastó para que su rostro cambiara, no por la verdad en sí, sino por la sombra que la posibilidad de una auditoría federal proyectaba sobre su autoridad. No hice nada violento, no levanté la voz. No era necesario. Solo sostuve mi lugar y dejé que la presencia de la placa, una interfaz entre dos mundos, hiciera lo que las palabras no podían hacer. No puedo decir que en ese acto mi pecho no latiera. Lo hizo. Pero no por miedo a ser rechazada, sino por la angustia de saber que una decisión que tomé con paciencia podía herir a gente que no tenía culpa. Pensé en Crypto King, en el joven analista, en Susan y Linda. La humillación que me infligieron en la junta fue la chispa que encendió un incendio que, por desgracia, no distingue entre culpables y gente atrapada por el timón de sus superiores. En ese hall y en los minutos que siguieron a mi regreso, el edificio vibró con una energía distinta, llamadas más frecuentes, conversaciones que terminaban de golpe. Vi a Brandt en su oficina, como un dios pequeño que de pronto descubre que alguien ha movido sus peones sin su permiso. No puedo describir completamente lo que pasa en su cabeza, no tengo esa omnisciencia, pero puedo decir que la respiración de la sala cambió, y en esa respiración me preparé para lo que vendría. No con euforia, ni con deseo de ver ruina por el simple hecho de verla. Con la conciencia clara de que había puesto en marcha una cadena que podría limpiar corrupción, pero que también podría romper vidas. La diferencia entre parecer y ser nunca me había parecido tan concreta. Él seguía pareciendo invulnerable, y yo aún parecía la mujer despedida que llevaba una bolsa con sus cosas. Pero mi placa no era un adorno, era la línea de contacto que, cuando se usara, activarían protocolos que no terminaban en miradas y comentarios, sino en auditorías y, si el material lo ameritaba, en acciones que no podía controlar desde un despacho gris. La lluvia volvió a sonar sobre la ciudad. Mi teléfono vibró con un mensaje breve. Ratton confirma recepción, revisión en curso. No decía más. No necesitaba decirlo. Supuse lo que eso significaba. Que el flujo de dinero se detendría, que la empresa empezaría a forzar controles internos, que alguien pensaría en mover servidores o en limpiar discos. Y supe, con la fría certeza con la que se asume que una tormenta va a traer viento, que los próximos días serían una sucesión de decisiones provocadas por la evidencia que, ahora, existía en más de un lugar. Me alejé del edificio antes de que el pánico se volviera público. No por cobardía, sino porque había una parte de la estrategia que requería que el protagonista fuera la evidencia y no yo. Dejé la ciudad a su ritmo y volví al cuarto estéril, a mis carpetas y a la memoria del audio de la gala. Repasé las fechas, la cadena, todo sin tocar nada. Había silencio salvo por el zumbido constante del servidor, un sonido que me recordaba que la información, cuando está replicada, es más difícil de destruir. Y ahí, en ese silencio, mientras veía cómo las piezas que sembré empezaban a moverse por su propia inercia, entendí otra cosa. La humillación pública que me infligieron en la junta no había sido únicamente un castigo, fue la ocasión perfecta para desprenderme de lo que me ataba a la fachada corporativa y poder trabajar con la libertad que da la invisibilidad voluntaria. No era elegancia, era técnica. La noche cerró y con ella vinieron llamadas de voces anónimas que me preguntaron si tenía pruebas suficientes para que una agencia tomara interés. Respondí con la franqueza que me caracteriza. Tengo lo que necesito para que suene la alarma. Si hacen lo que deben, no será mi nombre el que aparezca en los titulares. No quería el foco. Aún así, sabía que en algún lugar
Alguien ya estaba dispuesto a empujar el botón de emergencia. Y eso era todo lo que necesitaba para salir de mi casa al día siguiente, con la sensación de que la placa en el bolsillo no era solo un objeto, era un interruptor esperando ser presionado en el momento justo. La mañana en que todo se volvió público no llegó con sirenas ni con luces de película. Llegó con un correo que decía, en inglés seco y administrativo, preserve, subpoena pending. Fue la única notificación formal que vi antes de que el ritmo de la ciudad empezara a doblarse sobre sí mismo como un mapa usado demasiado. La placa en mi bolsillo no la había sacado aún. No la necesitaba para lo que venía. Pero sí había sido, en términos prácticos, el detonante moral. Alguien en el exterior había decidido que aquello no podía quedar en un correo interno más. No voy a fingir que no temblé. Temblé por los mismos motivos que cualquiera con conciencia, por los que no sabían, por los que vivirían la caída sin haberla provocado. No por mí. Yo ya había hecho el cálculo. La evidencia estaba donde tenía que estar. Razon había comenzado a exigir explicaciones. La cadena contractual que enlazaba a Vivian con las facturas dudosas había sido activada por la firma de Brandt. Todo lo demás, pensé, era administración del daño. Nadie me pidió que fuera heroica. Aún así, me vestí como quien se presenta a un pequeño acto público, sin agresividad, sin esperanza de ovación, con la sola intención de marcar una diferencia técnica, no retórica. Fui a la oficina a la hora en la que la gente cree que las cosas todavía pueden resolverse por cortesía. La puerta giratoria me escupió con la indiferencia habitual. El vestíbulo estaba igual de vacío que la semana anterior, pero con un tono distinto. Nervios. Pequeñas cosas delataban la tensión. Los guardias miraban más lejos de lo habitual. 2 consejeros financieros conversaban en voz demasiado baja y un recepcionista nuevo tenía las manos pegajosas de sudor. Murphy apareció antes de que yo pudiera llegar a la recepción, con esa expresión que ya conocía, demasiado acostumbrada a mandar para dudar de órdenes, demasiado nueva en el miedo para disimularla. No quiso mirar mi placa, no la necesitó, le bastó con saber que yo podía pedirle a alguien que mirara y que, por tanto, las costuras de la fachada corrían el riesgo de abrirse. Lo que hice fue sencillo y letal en su eficacia. Exigí, con la calma de quien no pretende convencer, que se preservara toda evidencia relacionada con las cuentas de Vivian, con los últimos 12 meses de aprobaciones firmadas por la dirección y con los servidores que alojaban los registros de pagos. Dije las palabras con la suficiente precisión como para que no pudiera ser descartada como la pose de una mujer despedida que busca venganza. Lo que dije tenía sustento, copias físicas en mi cuarto, registros espejo, un cliente inquieto que ya había pedido información. Murphy bufó, fingió no estar impresionado. Nadie en ese edificio le oyó el bufido como lo oí yo. Fue un sonido de alguien que momentáneamente comprendía la magnitud de lo que había tolerado. A las horas, cuando el edificio había tejido una rutina de negar lo obvio por costumbre, llegó el primer movimiento visible de la maquinaria. No fue la policía, no todavía. Fue un equipo de cumplimiento enviado por Ratton, personas con tarjetas y protocolos, que cruzó el umbral con una lista de solicitudes y una neutralidad letal. Entraron pidiendo acceso para revisión y cerrando puertas detrás suyo con la delicadeza de quienes saben que están tocando un polvorín. En su mano había, además, un sobre con un lenguaje sólido. Si había algo que la auditoría necesitaba ver, la compañía debía dárselo. Esa neutralidad fue el primer golpe de verdad. En los ojos de varios ejecutivos, vi la misma conversación que había estado investigando por años. El momento en que la arrogancia se encuentra con la cuenta bancaria. Mientras ellos trabajaban, se desató la parte que yo había previsto con frialdad estratégica: la prisa. Y la prisa, como siempre, convirtió a profesionales en torpes. Crypto King, el tecnólogo de camisetas oscuras y apellidos impronunciables, intentó lo que los averiados suelen intentar cuando se sienten acorralados: tocar lo que no comprenden. Recuerdo sus manos torpes sobre un rack de discos, decidido a limpiar lo que él pensaba que eran pruebas sin entender que la verdadera prueba, la redundancia de la cláusula 44B, estaba replicada fuera del alcance de sus dedos. Vi sus ojos, vidriosos por el pánico, y en ellos reconocí el mismo miedo que me había visto a mí cuando me quitaron la tarjeta en la junta.
el pavor de perder la única certeza que mantenía su carrera. La auditoría de Ratton fue la primera llama visible. Al poco tiempo, llegaron los equipos que actúan con más autoridad, agentes federales con placas y órdenes de retención. La línea se había convertido en un cauce que las autoridades decidieron abrir porque alguien fuera de las cuatro paredes había hecho lo que correspondía: preservar y entregar evidencia. No diré que mi placa fue la llave mágica, porque no lo fue. Fue, en todo caso, el puente que permitió que un proceso técnico se acelerara. Mi placa abrió conversaciones y generó verificaciones. La evidencia fue lo que encendió la acción. Agent Miller fue el que apareció con la más fría eficacia. No era un personaje teatral. Era un agente que se movía como quien sabe que cada segundo malgastado puede borrar rastros. Caminó por los pasillos sin imponerse, solo con la autoridad que le confiere la ley y la paciencia de quien ha visto tantos casos que ya no se sorprende. Me miró con la misma neutralidad profesional y me dijo, en voz baja, que habían tramitado órdenes de allanamiento y que la prioridad era preservar el material que respaldaba pagos a proveedores no verificados, transferencias que no cuadraban y comunicaciones entre la dirección y cuentas externas. No me preguntó cómo tenía la evidencia, no era necesario. Su mirada decía, bien hecho, ahora déjanos hacer lo nuestro. Lo que siguió fue una coreografía que yo había imaginado y que en persona tiene la sobrecarga sensorial de la realidad. Agentes con cajas, gente de Ratton con sus listas, técnicos con bolsas de evidencia. El zumbido del aire acondicionado que de pronto parecía un cronómetro. Vimos llegar camiones con cajas de cartón neutro y una cinta con la palabra Evidence, que cortaba el museo de la normalidad corporativa como un bisturí. No hubo gritos heroicos ni aplausos cinematográficos. Hubo procedimientos, comprobaciones, sellos y la sensación, para mí, de estar observando cómo años de impunidad se convertían en papeles con sello. En una sala donde solían tomarse decisiones sobre expansiones y compras de café, hallaron un binder que, para Brandt, hubiera sido una nota indiferente y para la investigación resultó ser el hilo que unía la madeja. Era uno de esos cuadernos encuadernados, con pestañas gastadas, codificado con lenguaje rutinario y notas marginales que en apariencia eran inofensivas. Pero la fisura estaba en su interior. Facturas con rutas de pago, órdenes a proveedores con la mención de Vidian y un anexo que detallaba la cláusula de redundancia firmada sin mayor atención por la dirección. Las manos de la gente que lo hojeó no temblaron. Las de Brandt sí, cuando vio que su apellido estaba en varios lugares en caligrafía ejecutiva. Encontraron más. Carpetas con contratos a empresas fantasma que enviaban facturas a nombres de parroquias desconocidas, correos electrónicos donde los aprobadores usaban lenguaje de cortesía para esconder la urgencia de transacciones ilícitas, y un archivo de audio que confirmaba mi certeza moral. En una grabación de la gala, la voz de Brandt, entre risas y canapés, hablaba de ajustes y de proveedores que aparecían cuando convenía. No voy a reproducir la grabación aquí, no hace falta. La grabación existió y su valor probatorio fue inmediato. Brandt fue esposado en su oficina con una expresión de incredulidad que no pudo disfrazar su derrota. No hubo escena apoteósica. Hubo un policía que le colocó las esposas con la rutina de quien hace un trabajo que ve mucho y que, por tanto, no idealiza. Los empleados que habían pasado años aparentando normalidad asistieron a la secuencia como si miraran una serie, algunos con ojos de quien aprende por primera vez que su modelo laboral se basaba en la tolerancia al fraude, otros con un alivio tardío y mal colocado, como si la caída de su jefe fuera también su absolución. En medio del operativo, Crypto King intentó una salida discreta. Había sido la figura que más se esforzó por borrar huellas sin entender la arquitectura legal que yo había activado con mi proveedor fantasma. Le vi salir por una puerta lateral con una mochila. Un agente interceptó su paso con la tranquilidad de quien sabe que el peligro es a veces predecible. No hubo persecuciones veloces ni tiroteos. Hubo preguntas en la sala de interrogatorio y más tarde una confesión técnica. Había intentado arreglar el problema sin consultar con legales porque creía que podía salvar su carrera. Se equivocó. Fue una mala estrategia, no un guión de película.
Es lo que pasa cuando la prisa convoca competencias que no están a la altura. El hallazgo que más me dejó sin aliento, si he de ser honesta, no fue la cantidad de dinero ni la elegancia de la red de empresas pantalla. Fue descubrir la cotidianeidad con la que se normalizó la corrupción en ese edificio. Hojas de cálculo con anotaciones que parecían memos administrativos. Notas de gastos justificando sobornos disfrazados de consultorías. Listas de nombres que recibían pagos por asesorías nunca documentadas. Encontraron listas de personas que jamás supieron que eran parte de un engranaje. Algunos eran familiares de proveedores, otros empleados de medio rango que, con una firma distraída, ayudaban sin saber. Después de Brandt, las siguientes detenciones fueron menos monumentales y más necesarias. Intermediarios, contables que habían firmado comprobantes con reservas y personas de confianza que habían mirado para otro lado. También hallaron a Linda, tremolando en una sala de reuniones mientras le preguntaban sobre llamadas y agendas. No se la arrestó, cooperó. Fue uno de esos momentos en que lo humano interviene. Su miedo la había llevado a guardar silencio, pero la evidencia la dejó sin refugio. Prometí, en la sala abarrotada de papeles y agentes, que cuidaría su situación, lo que no es lo mismo que prometer impunidad. Mi cercanía con ella y con Susan, ambas atrapadas en la trama en distintos grados, me obligó a negociar con la verdad. Proteger a quienes habían sido instrumentos no conscientes no podía ser a costa de ocultar la red. Agent Miller fue claro en su pragmatismo. Las investigaciones son procesos. No siempre resultan en una única bala de plata que limpia todo. Son lentamente corrosivos. No busques celebraciones, me dijo una tarde, mientras las cajas iban y venían como si trasladaran esqueletos. Busca reparaciones. Le pedí que cuidara a Susan y Linda en lo que pudiera. Él me respondió con un asentimiento que significaba más de lo que la ley garantiza y menos de lo que la compasión quiere. Las agencias tienen límites, yo también. Llegados a ese punto, parte del trabajo del equipo fue detener el flujo hacia clientes y socios. Ratton fue enfático, preferían paralizar operaciones antes que correr el riesgo de más contaminación. Las consecuencias comerciales fueron como un oleaje, contratos suspendidos, proveedores que exigían explicaciones, empleados que vieron su nómina frenar. Me enfrenté a la más dura de las certezas que había ponderado. La verdad no siempre repara, a veces destruye, y es una elección moral difícil. Por una parte, había corrupción que debía ser expuesta. Por otra, había familias cuyos ingresos dependían de nóminas que ahora quedaban en pausa. Recibí llamadas de empleados con voz temblorosa. Nadie me pidió venganza. Pedían algo mucho más elemental. ¿Qué harían para pagar el alquiler? ¿Cómo justificarían su ausencia ante hijos que preguntan por la cena? Escuchar esas voces fue, en otra escala, un castigo para mis convicciones. No me arrepentí de exponer la podredumbre, pero sí entendí que tengo que vivir con el daño colateral de mis opciones. No porque mi acción fuera cruel, sino porque los sistemas corruptos son como edificios mal cimentados. Cuando se derriban, no distinguen entre ladrillos buenos y malos. La prensa tardó un día más en llegar, y cuando llegó, lo hizo con la delicadeza y la ferocidad que otorgan las agendas, titulares técnicos en la sección empresarial y especulaciones en las columnas de opinión. Dejé que la historia corriera sin ponerme en el centro. Pedí, y obtuve, que mi nombre no aparezca como denunciante público. No quería la celebridad que convierte un caso judicial en una franquicia de entrevistas. Mi papel fue el de un interruptor que accionó una auditoría. No quería transformarlo en una carrera mediática. En el despacho de Agent Miller, tras los allanamientos, hablamos de lo tangible: documentos, transferencias, nombres. Hablamos también de lo intangible: reputaciones, la cordura de un equipo que lidia con la responsabilidad de limitar daños humanos. Le di una lista con prioridades de protección. Susan, Linda y un par de analistas que la empresa utilizó como chivos expiatorios durante años.
Le pedí que, en la medida de lo posible, ofrecieran alternativas de empleo o referencias para que no quedaran sin salida. Él me respondió que haría lo que la ley y la discreción permitan. Fue la promesa más cercana a una solución que obtuve. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de desglose institucional. Auditores forenses revisaron servidores, contadores forenses cruzaron fechas, bancos contestaron llamadas oficiales. La compañía, con sus contratos paralizados y su reputación tambaleante, vio caer clientes que no toleran la asociación con escándalos. Proveedores que antes firmaban con indiferencia empezaron a tomar distancia. El valor de la empresa en el mercado fluctuó hasta quedar reducido a lo que queda cuando se quitan las capas de prestigio, activos, empleados y deudas. No me gocé de esa caída. La vi como la consecuencia inevitable de piezas putrefactas que, al exponerse, arrastraron un peso mayor que ellos solos. A mi alrededor me llovieron historias pequeñas. La asistente que lloró por no poder pagar la universidad del hijo, el jardinero que dependía del contrato del edificio y que fue despedido cuando los servicios se volcaron. Gente anónima que paga el precio de un sistema que toleró la ilegalidad porque la comodidad del sistema lo hacía lógico. No solucioné todo con archivos en cajas, ni con papeles que llegaban a fiscales. Comprendí que la justicia es un procedimiento que, aunque necesario, no siempre es sin dolor. Hubo audiencias, declaraciones bajo juramento y, en algunos casos, acuerdos que buscaron limitar el daño. Brand enfrentó cargos. CryptoKing enfrentó la posibilidad de cargos técnicos, pero su cooperación abrió puertas para que la Fiscalía pueda desentrañar rutas financieras que, de otra forma, habrían sido más opacas. Algunos ejecutivos intermedios aceptaron responsabilidad por negligencia y ofrecieron testimonios a cambio de consideración. No es el final que uno imagina en las películas, es el híbrido que ofrece un sistema legal real. Negociaciones, remedios, sanciones y, en ocasiones, rehabilitación profesional para los que muestran arrepentimiento verificable. En los meses que siguieron, la compañía se reorganizó bajo administradores externos. Razon celebró un par de auditorías limpias y se implementaron controles. Algunos contratos se rescindieron, otros redirigieron su negocio a compañías nuevas con equipos independientes. La caída no fue absoluta, pero fue lo bastante profunda como para convertir la empresa en una lección pública. La rentabilidad sin control deja un legado de daño. En lo personal, me retiré a un perfil aún más bajo del que ya había tenido. Evité entrevistas, rechacé ofertas de consultoría que olían a exposición. Si la gente quería un héroe, que lo buscara en las páginas de opinión. Yo prefería la utilidad discreta. Sin embargo, no dejé de pasar por las vidas a las que podía ofrecer algo real. Ayudé a coordinar contactos para Linda y Susan. Recomendé a algunos analistas a colegas en otras empresas. Ofrecí testimonios anónimos que sirvieron para fortalecer procesos de compliance en instituciones que entonces entendían la necesidad de controles reputacionales. Hubo consecuencias personales que no esperaba. Algunos me llamaron traidora, otros salvadora. La polaridad me resultó familiar. En todos los casos había una proyección indebida sobre lo que había sido una elección calculada y moralmente compleja. Aprendí a vivir con la incomodidad. No busqué justificación ni consuelo. Me subí al tren de la realidad y me limité a observar los cambios que provocan las consecuencias. Uno de los efectos más curiosos fue cómo la versión pública del caso empezó a simplificarlo. En titulares se leyó Executive Arrested y Empresa en crisis. Rara vez se habló de la cláusula 44B y de la redundancia contractual, que técnicamente y en silencio había hecho lo que la indignación no hace, obligó a la existencia de copias. En la narrativa pública, la placa fue un símbolo llamativo. En mi propia cabeza, fue la herramienta que me permitió acceder a una interlocución que aceleró procesos. La placa no hizo la auditoría, la evidencia sí. La placa fue, en todo caso, el punto de contacto entre la evidencia y el órgano capaz de moverla más allá de una oficina con alfombra. Hubo gestos de gratitud anónima. Un viejo colega me dejó un sobre con una nota de agradecimiento por haber priorizado la verdad.
me enteré de que algunos empleados, después de las medidas correctivas, encontraron trabajos mejores y más éticos. Es un alivio tenue, pero real. Me dio la sensación de que algo había cambiado en la dirección del viento corporativo, aunque aquellas corrientes tarden en tocar todo. El precio no fue solo económico ni solo moral. Hubo noches en las que me imaginé que había sido más fácil no hacer nada. Esos pensamientos pasaron como tormentas cortas, intensos, luego disipados por la evidencia de que la corrupción, sin intervención, se reproduce y enquista. No buscaba gloria. Era una cuestión de coherencia con una profesión que exige ver lo que otros no quieren ver. La conciencia fue la brújula. No digo que la justicia sea perfecta, digo que la acción, en este caso, fue necesaria. Si alguien me pregunta si lo repetiría, respondo con la frialdad con que decidí todo. Sí, pero con la pesada conciencia de lo que cuesta. Pasaron meses y la empresa se fue recomponiendo lentamente en otra forma. Brandt afrontó su proceso. Sus declaraciones salieron a la luz en fragmentos y con ellas pasaron a ser reveladas más prácticas que, en su conjunto, explicaban tanto la impunidad como la facilidad con la que la compañía se había vuelto un santuario de atajos. Las sanciones llegaron, multas, restituciones, procesos de supervisión externa. No es un final limpio, es una reparación con cicatrices. Al final me pregunté, más de una vez, qué era lo que habían encontrado realmente cuando abrieron las cajas y los servidores. ¿Era dinero? Sí. ¿Evidencia? Sí. ¿Una red de complacencias? Seguro. Pero sobre todo, hallaron la evidencia de algo más difícil de medir, la normalización del abuso administrativo. Lo que encontraron fue el patrón detrás de la apariencia, que la cultura de una empresa puede ser cultivada de tal manera que ciertos comportamientos ilegales o inmorales se convierten en procedimientos operativos. Eso es lo que destruye, porque no es un error único, es una forma de ver el mundo que revela un tejido social corporativo podrido. Me alejé. Dejé la ciudad por un tiempo, no para huir, sino para ver con distancia las consecuencias acumuladas. En una playa gris, con la lluvia fina y la brisa que recuerda a la ciudad, pensé en la última escena que me gustaría tener. No quería un retrato con luces, ni un festejo público. Quería silencio y responsabilidad. Quería que el sistema aprendiera algo más que el miedo a la prensa, que aprendiera a construir controles que impidan que una sola persona tenga la llave de decisiones que afectan a muchos. Porque la corrupción prospera en la concentración de poder y en la desidia de quienes miran hacia otro lado. Un día, Allen Miller me envió un mensaje con pocas palabras. Caso cerrado, parcialmente, gracias por el material. Respondí con la misma brevedad. No agradezcas tanto, haz que cuenten las reformas. Él respondió con un emoji raro para un federal. Un pulgar hacia arriba. Luego, me pidió algo que me sorprendió. Que mantuviera el anonimato cuando la prensa llamara. Accedí. Era mi manera de evitar convertir en un relato personal lo que debía ser una lección institucional. La placa, esa pequeña pieza de metal que activó verificaciones y salvaguardas, volvió a su caja. La guardé sin ceremonia. Ya no la necesito para probarme nada. Su función, en mi caso, fue práctica. Permitir que la voz de la evidencia encuentre quien la escuche. No la exhibí, no la conservo por orgullo, la conservo como recordatorio de que la capacidad de interconectar sistemas, legal, administrativo, ético, es lo que permite que la verdad salga a la luz. A veces la gente me pregunta qué fue lo más sorprendente de todo aquello. No es la cantidad de dinero implicada ni la ingenuidad de algunos cómplices. Lo que más me sorprendió fue la facilidad con la que la gente normaliza irregularidades si éstas les son presentadas como necesarias o prácticas. Ahí reside el peligro, no en el individuo malvado que planifica, sino en la cultura que permite que sus maniobras parezcan rutinarias. Cuando lo que parece rutinario rompe la ley, la sociedad descubre que necesita filtros más fuertes. Hoy camino por calles que no me dicen nada y a la vez lo dicen todo. A veces me cruzo con antiguos colegas que me miran con recelo o con respeto. No me interesa su mirada. Me importa que las políticas y los controles implantados tras el escándalo se sostengan, que las auditorías sean frecuentes, que las cláusulas de redundancia, esa vieja amiga, la 44B,
no sean solo una trampa para el ingenuo, sino un instrumento legítimo de preservación cuando se usa con transparencia. La lección que me llevo es doble. La paciencia es una forma de poder, y la apariencia puede ser tan engañosa que necesita ser confrontada con evidencia sólida. No busco aplaudir la humillación que sufrí en la junta, no la deseo para nadie. Sin embargo, la experiencia me dio algo que no esperaba, la posibilidad de convertir una humillación pública en un catalizador para la verdad. La placa, la credencial que saqué una vez en un pasillo, no activó mágicamente la auditoría. Fue, más bien, el último eslabón de un proceso en el que la evidencia, la paciencia y una red de actores responsables se alinearon. Si lees esto y te preguntas qué habrías hecho en mi lugar, no busco que me juzgues. Busco provocar algo más útil, que te cuestiones la normalidad que te rodea. Si el sistema que sustenta tu empresa permite atajos sin fiscalización, quizás sea momento de preguntar en voz alta. No por heroísmo, sino por responsabilidad. Si esta historia te pareció intensa, compártela y comenta, ¿qué hubieras hecho en mi lugar?